Hola queridos centinelas, sean bienvenidos a la 12ª lección de este segundo trimestre, titulada Un oficial lleno de fe. El texto clave de esta semana lo podemos encontrar en Mateo capítulo 8 versículo 10. Dice así: al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús nunca desaprovechó una oportunidad de enseñar. Estaba siempre atento a las necesidades de aquellos que lo buscaban y nunca perdió una ocasión de ayudar. En la lección de esta semana veremos a Jesús atendiendo a las necesidades de las personas y durante ese proceso enseñando tanto a sus seguidores como a sus enemigos a vivir de una manera correcta. La historia del oficial romano y de su empleado enfermo es el punto central de esta lección. Los líderes judíos llegaron a la conclusión de que aquel oficial era más digno de la ayuda de Jesús que el pueblo a quien él ayudaba diariamente, pues el oficial había construido una sinagoga para ellos. Por su parte, al encontrarse con Jesús cerca de su casa, el oficial romano expresó una fe en el poder de Cristo que ningún judío había demostrado hasta ese entonces. En respuesta a la fe del oficial, Jesús les enseñó una importante lección con relación al reino de los cielos. La familia de Dios trascenderá todas las culturas y las creencias. Son dos las historias que componen los textos para el estudio de esta semana. La primera se encuentra en Lucas capítulo 7 versículos del 1 al 10 y relata el encuentro de Jesús con un oficial romano que intercedió por su siervo, el cual estaba enfermo. La otra en Mateo capítulo 12 versículos del 22 al 28 y nos habla de la manera en que Jesús enfrentó una grave acusación de sus enemigos cuando curó a un endemoniado. Busca estos textos y léelos en tu Biblia. El texto clave de esta semana, que se encuentra en Mateo capítulo 8 versículo 10, consiste en un elogio de Jesús a la actitud del centurión romano cuyo siervo estaba al borde de la muerte y por quien había decidido interceder. Este romano estaba convencido de que la religión de los judíos era superior a la suya. Ya había derribado el prejuicio y el odio que separaban a los conquistadores de los conquistados. Las enseñanzas de Cristo satisfacían las necesidades de su corazón. Todo lo que había de espiritual en él respondía a las palabras del Salvador, pero se sentía indigno de presentarse ante Jesús, así que rogó a los ancianos judíos que le pidiesen que sanase a su siervo. El Libertador, página 160. Los líderes judíos pensaban que Jesús debía atender al centurión en razón de los favores que éste había prestado a la nación. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Jesús fue la humildad y la fe manifestadas por aquel oficial romano. Este acontecimiento demostró que el mensaje de salvación alcanzaría a las personas de todas las naciones y que ellas alegremente aceptarían formar parte del reino de Dios. ¿Qué es lo que Jesús también espera de nosotros hoy en día? Leamos el texto de Hebreos 11:6. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este es el momento de los datos curiosos de la lección número 12, para ver si lo sabías o no. Número 1. Los oficiales recibían este título de ser llamados centuriones, pues comandaban un ejército de alrededor de 100 soldados. Hoy en día sería equivalente a los capitanes o a los tenientes. Frecuentemente, ellos luchaban al lado de sus soldados, liderándolos al frente de la batalla. Los romanos creían que si tenían centuriones fuertes y valerosos, sus ejércitos serían casi invencibles, y por centenares de años ellos lo fueron. Número 2. El pueblo se quedaba maravillado ante los milagros de Jesús. Ellos lo reconocían como un gran maestro y hasta como un profeta. No obstante, dudaban de que fuera el Mesías. Número 3. En varias ocasiones, los líderes religiosos enviaron espías para seguir a Jesús y mantenerse informados. Cuando Cristo curó al endemoniado, ciego y mudo, ellos no pudieron negar el milagro, pues el hombre comenzó a hablar y a ver. Entonces acusaron a Jesús de estar asociado con el demonio. Número 4. Jesús les probó cuán absurdo era el argumento de los fariseos. Cristo los llevó a considerar la alternativa inevitable de que lo que ellos habían atribuido a Satanás no era en realidad otra cosa sino el poder de Dios. Durante su ministerio terrenal, los milagros de Jesús fueron realizados por el poder de Dios mediante el ministerio de los ángeles.
El comentario bíblico adventista, tomo 5, página 384. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17:20. Dios es verdaderamente el autor y consumador de nuestra fe y de todo lo demás que hay en nuestra vida. Se nos invita a confiar en Dios y a llevarle a Él nuestros problemas. Nadie que se haya aproximado con fe al trono de Dios ha vuelto con las manos vacías. La oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, en donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia, declaró Elena de White en el libro El Camino a Cristo, página 95. Esta maravillosa cita comenzó a tener un gran significado para muchas personas con el correr de los años. No obstante, generalmente se pone el énfasis sobre el poder de la oración. La oración realmente es la llave, pero la fe es la mano que sostiene esa llave. Sin tener una fe como la del oficial romano, no podemos agradar a Dios, pues todos los que lo buscan deben creer que Él existe y que recompensa a todos los que lo buscan con sinceridad de corazón. La lección de esta semana nos recuerda que tenemos un Dios que está ansioso por atender nuestras necesidades. Jesús pasó más tiempo ocupándose de las necesidades del pueblo que predicando las buenas nuevas de salvación. Él era la salvación en persona y aún así no exigió un púlpito para poder salvar vidas. Esto nos enseña que como miembros de la familia de Dios debemos amar a todas las personas e intentar conducirlas a los brazos de Jesús, un lugar en el cual encontrarán salvación y curación. Finalmente, con este estudio también podemos aprender que no debemos considerar que las bendiciones de Dios nos serán otorgadas automáticamente. Durante muchos años, las verdades sagradas de Dios estuvieron bajo la responsabilidad del pueblo judío. No obstante, dejaron de ser sus guardianes porque no vivieron lo que conocían. Que nuestra experiencia sea diferente. Esto es fe, una renuncia de todo lo que podemos decir que es nuestro y confiar completamente en la sangre, justicia e intercesión de Jesús. Esto lo dice John Newton. Los capítulos de Libertador que acompañan la lección de esta semana son el 32 y el 33. Es impresionante la humildad del oficial romano. En vez de acercarse a Jesús lleno de altanería, dijo que creía que simplemente bastaba con que Jesús dijese una palabra y su siervo sería curado. Y nos veremos en una próxima lección. ¡Centinelas!